Que tu toma de decisión no sea para la corrupción, egos inflados, pagos injustos, hostilidad, que no sea para dominar, como si tú fueras dueño del mundo. Los valores correctos dejan de existir cuando tomas alguno de estos caminos. En este tu canal Instinto de Poder, nuestro propósito principal es que pienses en grande para que construyas en grande. Y así puedas tener un propósito de vida muy claro. Yo soy Bernet Colucci, me especializo en experiencias integrales de aprendizaje a través de las capacitaciones y talleres de cuerdas empresariales. Hace tiempo queremos compartir contigo información que te ayude a tomar decisiones correctas, porque todos soñamos con un mundo mejor y contamos contigo. Cuando hablamos de la toma de decisión, una de las primeras cosas que debes tomar en cuenta son tus valores morales. Sé fiel a ti mismo, no actúes por interés o conveniencia. Cuando tu acción está basada en lo positivo, naturalmente actúas con mucha seguridad, es muy natural, actúas con libertad. Y esa acción no creas que es pequeña, porque al final te haces bien a ti. ¿Por qué? Porque te sientes bien contigo mismo y lo proyectas, esa emoción, ese sentimiento se deja ver a través de ti y lo contagias a los demás. En cambio, si la forma de conducirte por la vida es con arrogancia, vanidad, corrupción, te vas al lado oscuro y te conviertes en un líder tóxico y egocéntrico. Por supuesto, como resultado es que causas daños significativos, como detener el crecimiento, afectas en términos emocionales y económicos a las personas que te rodean. Incluso hay veces que impactas mucho más allá de lo que crees y pierdes la oportunidad de ser una persona con credibilidad. Hablando de la credibilidad, en nuestras capacitaciones y talleres hablamos mucho del poder de esa primera impresión. Lo increíble que es, pero también lo difícil que es tener una segunda oportunidad cuando dañas tu imagen de esta manera. El liderazgo tóxico perturba la paz, trae desunión y no estamos para eso, estamos en tiempo de unir fuerzas. Puedes dañar familias, puedes dañar a la sociedad, a organizaciones, empresas, hasta tu país. Que tus emociones, tus pensamientos, tu actitud son los que te convierten en una persona que brilla donde va. A diario utiliza esos ingredientes como la honorabilidad, integridad, civismo, respeto. Y una forma sencilla de hacer esto es de que te levantas, por ejemplo, dar los buenos días a todos, sonreír, dar las gracias, decir la verdad. Y me preguntarás, bueno, ¿y yo solo puedo hacer la diferencia? Claro que sí puedes. Una persona puede hacer la diferencia, pero haz lo que a ti te toca hacer. Ser disruptivo. Incluye la cordialidad para hacer la diferencia. Aporta tu grano de arena para que crezca la economía y cultiva esa armonía donde vayas. Eso sí, este tipo de liderazgo lo construyes con el ejemplo. ¿Por qué digo esto? Lamentablemente las palabras se las lleva el viento y el papel lo aguanta todo, pero tus actos te definen. La importancia de lo que hemos hablado te vas a encontrar con dos grandes escenarios. Uno oscuro, tenebroso, y otro con mucha luz, donde se brilla. Te voy a dar un ejemplo sencillo. En tu organización o en tu sociedad, imaginemos que hay una lluvia de ideas geniales, extraordinarias, pero tienes una cultura antivalores. Los resultados van a ser dañinos, no vas a llegar muy lejos y seguramente como resultado vas a tener destrucción. Ahora, puede que tengas una o pocas ideas extraordinarias, pero tienes una cultura de valores, algo que llevas contigo a cada instante donde vas. Los resultados son totalmente diferentes. Llegas muy lejos. ¿Por qué? Porque provocas unión, sinergia, ideas no solamente extraordinarias, sino que superan a lo que habías pensado e incluso tienes el poder
de influenciar a otros. Tienes el poder de tener verdaderos seguidores porque eres una persona de ejemplo. Y vas a poder superar con esta fuerza que tú creas a tu alrededor. Puedes superar muchos obstáculos. Puedes superar muchas situaciones de la vida cotidiana. Por supuesto, en la vida hay un proceso continuo de cambios, como las etapas de la vida, los cambios generacionales, los gustos, situaciones. Lo que nunca debe cambiar son tus valores morales. Eso es fundamental, es clave para que llegues a ser una persona destacada, para que llegues a ser un líder con virtud, con transparencia, firme, amable, íntegro. Esas son las huellas que vas a dejar. Ese es tu verdadero legado. Todo esto es clave para convertirnos en una generación de éxito en términos morales, de civismo, de empatía. Es ese bienestar que tanto necesita nuestra sociedad. Puede que hoy no lo tengas todo, pero duermes bien y tienes una conciencia tranquila. Mi mejor consejo es que si te encuentras frente a una situación que sabes que no es correcta, párate y sal corriendo en dirección contraria. No seas parte del fuego sucio. Todos los días tienes la oportunidad de aprender algo nuevo y cada día te superas con ese nuevo aprendizaje. Te invitamos a que compartas con nosotros tus experiencias o bien nos escribas en los comentarios sobre los temas que son de tu interés. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico que puedes encontrar en la cajilla. Te enviamos un fuerte abrazo, estamos a un clic de distancia. Gracias, Edgardo, por tu pregunta. Yo soy Bernet Colucci, me especializo en experiencias integrales de aprendizaje a través de capacitaciones y talleres de cuerdas empresariales. Te deseamos lo mejor y te esperamos en nuestro próximo contenido. Gracias.